Mi nombre es Andrea Meroy y soy profesora titular por concurso de Derecho Procesal 1 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y por supuesto profesora también en la maestría en Derecho Procesal de la misma casa de estudios que dirige el profesor Adolfo Alvarado Belloso. De entre los conceptos fundamentales vinculados con el actor, acción, pretensión y demanda, existen distintas doctrinas procesales que se diferencian por poner el acento, por ejemplo, algunas como la teoría general del proceso que postula el profesor Alvarado en poner el acento en el concepto de acción procesal, y otras que por el contrario desestiman ese concepto diciendo que no es importante, que ya está desvencijado, como se ha escrito también vinculando el concepto de acción con el de proceso y de jurisdicción, el trípode desvencijado del derecho procesal, y que consecuentemente postulan que el concepto importante para nuestra ciencia es el de pretensión procesal. Esa visión tuvo una enorme prédica a partir de las enseñanzas de Jaime Wasp en América Latina, y en Argentina concretamente fue recibida por el insigne procesalista Lino Enrique Palacio. Considerar que el concepto importante para el derecho procesal es el de pretensión tiene numerosas consecuencias. Una de ellas tiene que ver con la necesidad de adscribir a cada tipo de pretensión un método distinto de debate, negando entonces, entre otras cosas, que se puedan establecer un patrón aplicable a cualesquiera tipos de pretensiones. Vinculado con estas consecuencias, en Europa hace unos 30 años más o menos, y de manera muy fuerte en Italia en la década del 90, se empezó a hablar de las tutelas procesales diferenciadas. Para esta concepción, la singularidad, la peculiaridad de una pretensión imponía en cada caso una tutela diferenciada. Esto en los hechos implica que a cada pretensión su procedimiento. En realidad, si uno se pone a pensar, no se trataría de una cuestión enteramente nueva y de la que no haya vestigios de muchos años. Por ejemplo, un abogado santafesino que tuviera que echar mano a algún tipo de pretensión ejecutiva, se encontraría con numerosos procedimientos: un juicio ejecutivo general, una ejecución hipotecaria, una ejecución prendaria, una ejecución de sentencias, una ejecución de sentencia de condena de dar sumas de dinero o apremio, para no hablar ya de las pretensiones tributarias de ejecución tributaria del fisco, en las que tenemos apremios municipales, apremios provinciales, apremios fiscales nacionales, y una larga lista, en definitiva, de procedimientos que en sustancia persiguen todos ellos ejecutar un derecho contenido en un título que lo predeclara. Hoy esto, ya puesto en una moda de la tutela procesal diferenciada, se advierte en numerosos ámbitos. Por caso, no es infrecuente que en la Argentina, cada vez que se legisla sobre un sector novedoso de la conflictividad social, por ejemplo consumidor, por ejemplo ambiente, por ejemplo salud, se postulen normas procesales que incluso desde las leyes de fondo y con muy dudosa constitucionalidad, imponen un procedimiento diverso por el solo hecho de atender a estas peculiaridades. Otro ejemplo paradigmático de esta hiperinflación de procedimientos, todos ellos más o menos dirigidos a los mismos fines que podemos dar en la Argentina, es la situación que ocurre con el amparo. Tenemos, no solo por la
organización federal de nuestro país, tantos amparos cuantas provincias más el nacional, sino que luego en cada una de esas jurisdicciones no es inusual encontrarnos con que se legisla sobre un amparo electoral, un amparo por mora, un amparo por salud, un amparo ambiental, un amparo, y así podríamos seguir con los ejemplos. Lo propio se constata respecto de medidas cautelares y de toda otra serie de procedimientos. Ahora, cuando uno se pone a pensar qué diferencias existen entre unos procedimientos y otros, qué diferencia hay entre un apremio municipal y un apremio nacional, lo que va a empezar a encontrar muchas veces es apenas diferencias de plazos, diferencias de trámite de una excepción, que si se interponen los 3 días, que si a los 5 días, que si se acompaña la documental junto con la demanda o si se lo hace en un momento separado, lo mismo con la prueba, que si el recurso se interpone abajo o arriba, que si se interpone fundado o sin fundar. Y en definitiva, cuando se analizan estas diferencias, la gran pregunta es, ¿cambian en algo la eficacia del derecho tutelado? ¿Cambian en algo el debate, las posibilidades de solución de los conflictos en torno a ese tipo especial de pretensiones? Y la realidad es que pareciera que efectivamente no, que un cambio de plazos entre 3 y 5 días no aporta absolutamente nada, y que muy por el contrario, lo que sí se puede constatar es una enorme fatiga en los operadores, particularmente en los abogados, que los lleva incluso hasta el riesgo de la pérdida misma de los derechos involucrados. Es por eso que en muchos países, particularmente de estos que miramos tanto, los países de tradición de civil law, de derecho continental europeo, se está reviendo muy seriamente esta tendencia a la tutela procesal diferenciada, y antes bien se está yendo hacia un camino a una dirección totalmente inversa, que tiene como ejes 2 ideas fuerza. Por un lado, la simplificación, y por el otro lado, la flexibilización. En este sentido, y por tomar un ordenamiento muy cercano, tanto por el idioma como por las relaciones históricas, nuestra madre patria, y por los intercambios que hoy mantenemos con muchos profesionales de ese país, España, que sancionó una ley de enjuiciamiento civil nueva en el año 2000, que entró en vigencia en el año 2001, prevé solo 2 procedimientos generales: un procedimiento plenario y un procedimiento abreviado. Y luego lo que hay son escasos matices, o a lo sumo la posibilidad de flexibilizar frente a determinadas circunstancias excepcionales o a singularidades de una determinada pretensión o de un determinado caso, como podría ser la hipótesis de una megacausa en la que hubiera muchos demandados. Recuerdo el caso de lo ocurrido aquí en la Argentina con la causa comúnmente denominada Riachuelo, en que había 47 demandados, y claramente eso imponía un orden procedimental particular para que ese momento procesal de la contestación de la demanda no terminara en un verdadero caos o en una situación que se prolongara durante tantísimo tiempo. Así que, con debida vigencia del contradictorio, entiendo yo que no hay que temer tampoco a estas posibilidades de flexibilización,
que por el contrario apuntarían a la consideración de alguna cuestión propia, específica, de un caso en concreto, y no a generalizar esta cantidad inaudita de procedimientos. Cada nueva pretensión o cada pretensión que entra en la consideración social de un momento determinado, tener su propio procedimiento. Está por verse entonces si nuestra región seguirá este camino, creemos que sensato, de poner entre serios signos de interrogación esto de la tutela procesal diferenciada y en cambio ir hacia caminos más cercanos a la simplificación, a hacer la vida de los operadores un poco más amable. Muchas gracias.